Bienvenidos a Di Loreto Horror. Esta historia no tiene un giro. Esta historia no tiene un giro. No descubrirán al final que yo soy el asesino, porque se los diré desde el comienzo. Soy el asesino. Fui yo quien lo asesinó. Fui yo quien avistó al anciano cojeando ese día. Fui yo quien lo quiso seguir calle abajo mientras iba de paseo con mi hijo de 9 años. Fui yo quien había traído las tijeras. Fui yo quien lo acorraló en el callejón. Fui yo quien lo apuñaló 26 veces. Fui yo quien consoló el llanto de mi hijo. Fui yo quien lo hizo jurar que mentiría para protegerme. Solo créanme, por favor. Esta historia no tiene un giro. Yo soy el asesino. Espera, algo no está bien. Un sonido te despierta. Suena como si alguien llamase a tu puerta frontal. Es de madrugada y estás sentado en el sofá con el televisor en estática. La casa está oscura, las luces apagadas. Estás a solas. Miras por la ventana y notas una luna llena resplandeciendo a través del cristal. Te levantas y te diriges a tu puerta principal. Observas por la mirilla, pero no hay nadie afuera. Abres la puerta y tampoco encuentras a nadie. Miras alrededor de tu patio frontal. Quizá algunos niños te jugaban una broma. Con irritación, tiras la puerta, apagas la televisión, cierras la ventana y regresas a tu habitación por el resto de la noche. Memoria genética. Muchos iconos clásicos del terror, como los xenomorfos de Liger y Cabeza de Pirámide de Silent Hill, entre otras criaturas inquietantes, comparten rasgos comunes. Piel pálida, ojos oscuros y hundidos, rostros alargados, dientes afilados, y otros semejantes. Estas imágenes inspiran horror y repugnancia en la mayoría, y lo hacen por una buena razón. Los rasgos que comparten estas imágenes están impresos en la mente humana. Muchas cosas nos causan pavor por instinto. El miedo es natural y no necesita ser reforzado para que pueda aterrorizar. Los miedos varían según las especies, y proceden de épocas más oscuras en el pasado, cuando un relámpago podría significar la quema de tu casa, un estruendo podría advertir del galope de una estampida, los depredadores podían esconderse en la oscuridad y las alturas podían convertir un paso en falso en algo letal. La pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. ¿Qué sucedió durante las épocas ocultas, antes de que la historia comenzase, que pudo haber afectado a la raza humana tan uniformemente como para implantar un miedo profundo, instintivo y duradero hacia los seres pálidos de ojos oscuros y hundidos, dientes afilados y rostros alargados? Solo ten cuidado ahí fuera. El apartamento equivocado. Regresas a tu humilde bloque de apartamentos tras un largo día de trabajo, y lo único que quieres es poder descansar. Estás a punto de sacar tus llaves y abrir la puerta de tu hogar, pero notas que ya ha sido abierta. Una vez que giras la perilla y das unos pasos al interior, presientes que algo es diferente. Permaneces en la entrada tratando de identificarlo, y luego te golpea. Estás en el apartamento equivocado. Mientras te giras para irte, algo atrapa tu mirada. Hay un hombre agazapado sobre un plato de carne rojiza, devorándola con sus manos, partiéndola como un animal salvaje haría con su presa. Gotea carmesí por un lado de su boca, y el olor que emana desde ahí es enfermizo. El panorama te aturde. Inconscientemente, te cubres tu boca y nariz. Esto hace que golpees tu codo contra la puerta por accidente. Te congelas. Ha dejado de comer al escucharte y se ha levantado. Tus piernas se empiezan a mover por sí solas, y de un momento a otro te encuentras corriendo y corriendo lo más lejos posible de ese apartamento y de los horrores que contiene. El hombre se levanta de su comedor, cierra la puerta y se vuelve a sentar. Luego agarra otro pedazo de pizza y murmura para sí mismo. Pinches veganos dramáticos. El mensaje. No descartes esto de inmediato como el trabajo de un lunático delirante.
Esta historia tiene sentido, si solo me prestas atención. Mires como lo mires, viajar en el tiempo es una posibilidad que todos hemos considerado, ¿cierto? Pues, déjame decirte que es factible. De hecho, yo soy del futuro. Sé que probablemente no lo creerás, pero, en serio, soy del futuro. Es algo bastante genial, el poder observar cómo se desenfundan los eventos del pasado. En mi época, sabemos más de lo que nunca sabremos. Atrás de toda la diversión, sin embargo, existe un aspecto más serio. No se nos permite viajar a nuestra misma línea de tiempo, y nunca podemos contactar a las versiones anteriores de nosotros mismos, bajo ninguna circunstancia. Estoy rompiendo esa regla. Sí, estás hablando con tu propia persona. Tu yo del futuro. Seré ejecutado por esto, pero ¿sabes qué? Lo acepto. Al hablar contigo, estoy evitando algo que es peor que la muerte. No te puedo decir abiertamente qué es lo que debes hacer, porque sus filtros lo detectarían. Esto es lo más que me puedo acercar, créeme. No obstante, te puedo mandar un pequeño mensaje. Probablemente deberías leer la primera palabra de cada párrafo, ya. La mano. Carola y yo siempre fuimos las mejores amigas. El día de ayer me invitó a su casa para jugar y pasar la noche. La verdad, no supe si debía aceptar su invitación, porque aunque ya tengo 11 años, jamás me animé a quedarme en casas ajenas. No te preocupes, me dijo ella, todo estará bien. Acepté y la acompañé después de la escuela. Jugamos hasta el anochecer, cenamos, y su madre nos dejó ver una película antes de ir a dormir. Cuando llegó la hora de acostarse, me di cuenta de un problema. La habitación de Carola tiene las dos camas, la de ella y la de su hermana mayor, quien se fue de viaje, separadas por el espacio que ocupa la mesita de luz. Pero, arriba de la misma, no hay una lámpara que encender durante la noche. Traté de ser fuerte y no dije nada para no quedar como una bebé, pero cuando nos acostamos y la mamá de Carola apagó la luz, no pude evitar sentir miedo. ¿Qué pasa? Me preguntó mi amiga. Nunca te lo conté, pero le tengo mucho miedo a la oscuridad. No tiene nada de malo, es algo muy normal. Tengo una idea. Estira la mano que tienes hacia mi lado y toma la mía. Así no tendremos miedo. Me pareció un buen plan y cumplí lo que me dijo. Cuando por fin sentí su mano aferrada a la mía, mi miedo desapareció y pude dormir. Esta mañana, desperté acurrucada contra la almohada, y agradecí que Carola me diera el valor para quedarme. Noté que ella también estaba despierta, y le di las gracias. Me sonrió. No fue nada, solo tuve que hacer esto. E intentó darme la mano. Pero cuando yo imité su gesto, descubrimos que, por más que nos esforzáramos, no podíamos alcanzar la mano de la otra desde la cama. Podofilia. Desde que llegó una nueva compañera al grupo de sexto, rápidamente me hice amigo de ella. Trabajamos en grupo, nos juntábamos en el descanso, hacíamos pareja en las clases de danza y nos ayudábamos en situaciones difíciles. Con el paso de los meses, me fui enamorando de ella, pero, aunque suene raro y enfermo, no fue por su belleza o su físico, sino por sus pies. Cada vez que la veía pensaba en esa parte de su cuerpo, y me atraía aún más si venía en tacones, sandalias o bailarinas. En mi mente me preguntaba si algún día podría tener el lujo de tocarlos. Hasta que un día se me presentó la oportunidad en forma de un proyecto escolar en parejas. Como yo vivía muy lejos, le dije que hiciéramos el trabajo en su casa. Ella sin problemas aceptó, y al día siguiente nos reunimos para llevar a cabo el desarrollo. Mientras trabajábamos le ofrecí un café que yo mismo preparé y ella, fascinada por su olor, se lo tomó a la vez que me decía que estaba delicioso. Con esas palabras, me motivé a confesarle mis sentimientos para finalmente preguntarle si quería ser mi novia. Ella emocionada acepta, y al final nos dimos un beso para quedar acostados. Sin que me diera cuenta, ella se durmió y aproveché la oportunidad de tocar sus preciosos pies. Se sentían bien en mis manos, su olor era atrayente, y ese color blanco en sus uñas los hacía más hermosos. Quisiera tenerlos para siempre, y así será. Pasaron unas horas y, como ya tenía que irme a casa, empaqué mis cosas y me fui mientras seguía dormida. Cuando salí, tomé el primer autobús y, mientras me alejaba, abrí la maleta y besé uno de los pies de mi novia, que aún chorreaban sangre tras haber sido cortados. Trasnochar.
Comandó la habitación en el sótano tan pronto como se dio cuenta de que tendría que pasar toda la noche preparándose para el examen final de mañana. A su compañera de habitación, Lena, le gustaba irse a la cama temprano, así que empacó todo lo que pensó que iba a necesitar y se fue al piso de abajo para estudiar y estudiar un poco más. Eran las 2 de la madrugada cuando se dio cuenta de que había olvidado uno de sus libros de texto en su alcoba. Con un suspiro dramático, se levantó y subió las escaleras lentamente hasta el 3er piso. Las luces estaban atenuadas en el largo corredor, y los tablones viejos rechinaban bajo sus pisadas agotadas. Se acercó a la habitación y giró la perilla tan suavemente como pudo, empujando la puerta solo lo suficiente como para deslizarse por la abertura, de manera que las luces del pasillo no despertaran a Lena. Reptó por la pared hasta que llegó a su cama, tanteando encima de las sábanas para encontrar el libro de historia que había extraviado. Cuando palpó la funda del libro, lo levantó con gentileza y se retiró de la habitación tan silenciosamente como le fue posible. Aliviada de haber salido, se apresuró de nuevo al piso de abajo. Colapsó sobre su silla atiborrada, en donde estudió hasta las 6 de la mañana. Al final, decidió que ya era suficiente. Si subía en ese momento, tendría un par de horas para dormir antes de su examen a las 9 de la mañana. A medida que abría la puerta de su dormitorio, esperando no despertar a Lena, notó que los primeros rayos del sol estaban resplandeciendo a través de las ventanas. Su nariz fue recibida por un olor térreo y metálico un segundo antes de que sus ojos registraran la escena. Lena estaba despatarrada encima de la cama contra la pared opuesta. Su garganta había sido cortada de oreja a oreja y su camisón de noche se había manchado de sangre. Grito tras grito manó de su boca, pero no podía detenerse más de lo que podía dejar de retorcer sus manos. A lo largo del pasillo, las puertas se abrían de golpe y las pisadas se acercaban corriendo. En cuestión de segundos, otros estudiantes se habían reunido en el marco de su puerta. La chica entrelazó la mirada con uno de sus amigos, y apuntó a la pared con un dedo tembloroso. En la pared, arriba de la cama y escrito con la sangre de Lena, estaban las palabras: ¿No te alegra que no hayas encendido la luz? Cajas. El miércoles pasado, noté que mi gata estaba actuando un poco extraño. Shelly nunca había sido el tipo de gato que se esconde, y probablemente es la única gata del planeta que aborrece absolutamente cualquier clase de caja. Nunca antes había realizado un acto de desaparición. Pero, el miércoles pasado, Shelly simplemente se esfumó. La busqué por todas partes. Cuando al fin la encontré, estaba detrás del sofá, metida en una caja del tamaño de un microondas. Cuando abrí las tapas sueltas, la cabeza de Shelly sobresalió de la abertura. Me dio un vistazo, y, con un maullido altanero, se desenroscó de su prisión de cartón y saltó sobre el reverso del sofá. Fue raro, y más que un poco inquietante. Al día siguiente, Shelly había desaparecido de nuevo. Esta vez, la encontré enrollada en la caja del tostador nuevo. Los días siguientes transcurrieron más o menos de la misma manera. Shelly desaparecía durante el día, solo para reaparecer en una de las tantas cajas que yacían por la casa. Ayer, después de encontrar a Shelly en otra caja más, el personal de mantenimiento llegó con el refrigerador nuevo. Les pedí que dejaran la gran caja en el pasillo principal, y que la sacaría para el camión de basura al día siguiente. En algún punto de la noche, me desperté por un sonido de barrido en mi habitación. Al levantarme, noté que ya no estaba solo. La cosa en la esquina de la habitación tenía la forma de una persona, pero sus brazos eran demasiado largos, su cabeza demasiado grande. No produje ni una maldita idea de lo que era, pero definitivamente no era humano. Con un grito no propio de un adulto masculino, salté de la cama y me aceleré hacia el pasillo. A medida que descendía las escaleras a una velocidad precipitada, escuché a la cosa desplazarse detrás de mí, y me di cuenta de que no tendría suficiente tiempo para quitarle el seguro a la puerta antes de que me atrapara. Entonces, mi única alternativa era esconderme. Casi sin pensarlo, me lancé hacia la caja del refrigerador junto a la puerta y cerré las tapas. Temblando, me agazapé y contuve mi aliento, observando temerosamente a la oscuridad a mi alrededor. Por poco y me dejé descubrir cuando algo se cepilló contra mi pierna. Cuando dos ojos resplandecientes se alzaron en mi dirección, sentí un indicio de alivio. Solo era Shelly. La torpe y escurridiza de Shelly. Pero entonces, mi mundo se vino abajo de nuevo cuando mi gata abrió su boca y le susurró a la oscuridad: «No te preocupes, estamos a salvo». Nunca piensan en buscar dentro de las cajas. Dos pequeñas rayas.
Vi el pedazo de plástico blanco en mi mano bajo un horror paralizante. 2 pequeñas rayas azules. 2 rayas significaban que la prueba resultó positiva. ¡Oh, Dios! No estaba lista para esto. Ryan iba a ser papá. Lo amaba, probablemente más de lo que una persona podría amar a otra. Era mi alma gemela, pero ninguno de los dos estaba listo para esto. Tener un bebé significa madurar, significa más responsabilidades, casarse, y eso es solo el inicio. Me recosté en el asiento del inodoro y solo me le quedé viendo a la prueba en mi mano. Casi olvidándome de respirar, la apreté con más fuerza, como si romper la varilla blanca cambiaría su resultado. No, él no estaba listo para esto. Ryan esencialmente tenía un corazón de niño, saliendo cada fin de semana a beber, jugando videojuegos y lo semejante. No estaba listo para toda esta responsabilidad. Un bebé es un ser humano diminuto. No puedes dejarlo en casa e irte a beber y ya, o pasar toda la noche jugando videojuegos cuando tienes un niño. Necesita de cuidados y atención constante. No había manera de que Ryan pudiera lidiar con lo que eso significaba. Tirando la prueba en la basura, me lavé mis manos temblorosas y trastabillé hacia la cocina para tomar un vaso de agua y contener la impresión. Aún tratando de idear cómo iba a manejar esto. Tanto por el bien de Ryan como por el mío. No tenía ninguna respuesta clara a medida que arrastraba los pies hasta la habitación. ¿Cómo iba a hacer esto? ¿Cómo lidias con algo tan monumental? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Me acerqué a la perilla y abrí la puerta con una mano tambaleante. Mis ojos eran laminados por lágrimas sin derramar. Ryan estaba durmiendo, pero se despertó cuando entré a la habitación. Siempre había tenido un sueño ligero. Recorrió su rostro con una mano en esa forma adorable con la que lo hace a veces cuando está cansado o tiene problemas para concentrarse. «Daniela, ¿qué estás haciendo en mi casa?», me preguntó Ryan, atontado. La cautela fue evidente en su intento por no despertar a la zorra que dormía a su lado. Acortando la poca distancia entre la puerta y la cama, elevé el cuchillo y lo apunté hacia abajo, cortando la garganta de Ryan y luego la de la zorra. Sus sábanas se tiñeron de rojo tan pronto como la pequeña familia acabó antes de empezar. Era la única manera, Ryan no podía tener un bebé con esa perra. Me dolió más a mí de lo que le dolió a él. Perder a mi alma gemela, mi único amor verdadero. Me rompió el corazón, pero fue lo mejor. Simplemente lo presentía, Ryan no estaba listo para ser papá. En donde yace el verdadero terror. Todo pueblo pequeño de Estados Unidos tiene una casa aterradora en la periferia que supuestamente está embrujada. Me encanta esa mierda. Me la como de desayuno. Mi pueblo no es diferente. Es apodada la Casa Caldwell, en donde el espectro de un hombre, de una mujer y de un bebé acosan la residencia. Fueron quemados vivos mientras dormían. También había una niña, una pequeña llamada Susan, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Murieron en un tormento de alaridos el 1 de junio de 2010. En la medianoche del 1 de junio de 2015, irrumpí en su hogar abandonado. Nadie se atrevió a vivir ahí. Solo unos pocos valientes se aventuraban en el interior. El frío del lugar te penetraba hasta los huesos. Mi linterna apenas tenía presencia en la oscuridad. Comencé a tiritar mientras caminaba por la escalera polvorienta. Los escalones no parecían tener un final, y me comencé a fatigar. Una vez que llegué a la cima, se volvió aún más gélido, y podía escuchar una melodía extraña que provenía desde una habitación. Mis latidos se vigorizaron a medida que me acercaba a la puerta. La abrí de un empujón y vi 2 figuras oscuras apiñándose sobre una cuna. La melodía se detuvo. Escuché a un bebé llorando, suavemente, al comienzo, progresando hacia un lamento estridente. Se me aproximaron apéndices negros, rodeándome, y luego circunvolando con una rapidez absurda. Fui contenido por un tornado sobrenatural. Entonces, una risa se insertó en la precipitación de la atmósfera. Las apariciones se echaron hacia atrás, rugiendo su odio. El pequeño se tornó silente. La risa era mía. Estaba impresionado por lo mucho que los espectros Caldwell habían agudizado su poder, su odio hacia mí. Saqué algunas fotografías recientes de su amada Susan. Atada, amordazada, anormalmente sucia. Estaba casi ciega por haber vivido 5 años en oscuridad total. Me gusta regresar cada aniversario para hacerle saber al señor y la señora Caldwell cómo se encuentra su hija. Me gusta mostrarle al pequeño bebé Caldwell cómo se encuentra su hermana. No le va muy bien. No le va bien en lo absoluto. Una vez más, enciendo una llama en su casa.
Prontamente, las fotografías de Susan se convierten en una conflagración, iluminando todo lo que ellos han perdido. Su tortura no acabó con sus muertes. Solo ha comenzado. No me pueden herir en su forma espectral. Pero me pueden entender. El terror verdadero no yace en el repiqueteo de cadenas por la noche. No es un quejido cacofónico, ni objetos incorpóreos flotando bajo el helor del aire. El terror verdadero yace en los corazones de las personas. Desenmascarando hombres en un grupo de Facebook. En el pueblo donde vivo tenemos un grupo público de Facebook donde las mujeres suelen publicar fotografías de hombres y solicitar información. Tiene cientos de miembros, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Ya sabes lo que dicen. Pueblo chico, infierno grande. El grupo se creó con la intención de compartir experiencias personales e información clave adquiridas a través de las aplicaciones de citas. Además, si detectamos a cualquier hombre usando una cuenta falsa, inmediatamente lo exponemos. Lo mismo sucede si algún imbécil intenta engañar a su pareja. Hacemos llegar a la mujer capturas de chat impresas dentro de un sobre. Tampoco tenemos inconveniente en escudriñar antecedentes penales. A menudo, especulamos las razones por las que la policía local se rehúsa a enjuiciar a los delincuentes recurrentes. Sabemos que existe mucha corrupción, sobornos y nepotismo en la institución. En este pueblo también tenemos un segundo grupo. Un grupo privado. En ese grupo, las mujeres son libres de compartir detalles sobre encuentros particularmente desagradables con un exnovio. Supongamos que un ex agresivo se metió por la fuerza a la casa de un miembro del grupo. Y, solo supongamos, que forzó la caja de seguridad de este miembro y robó una cadena con un profundo valor sentimental para venderla en una casa de empeño cercana. Nuevamente, supongamos que el gato de este miembro del grupo se escapó porque el hipotético ex tóxico dejó una ventana abierta antes de huir. Y el hipotético gato terminó atropellado por un automóvil que pasaba. Además, las hipotéticas tripas del pobre felino tuvieron que ser levantadas de la hipotética calle. Si algo como esto sucediera, hipotéticamente, no pasaría mucho antes que otro miembro de nuestro grupo se acercara al responsable en un bar. Y una vez que hubiera bebido lo suficiente, ella tomaría la iniciativa y le sugeriría ir a su casa. Él estaría de acuerdo creyendo que es todo un Casanova. Y definitivamente batallaría para meter la llave en la cerradura por los efectos del alcohol. Entonces, jamás se daría cuenta de que nunca cerró la puerta detrás de él. A partir de ese momento, el nombre de este sujeto no tardaría en aparecer de nuevo en el primer grupo, el público. Aunque, en esta ocasión sería en un artículo publicado por los noticieros locales acompañado del titular. Lo encontraron sin vida con 5 kilogramos de arena para gatos en la garganta. Y todas reaccionaríamos con un me entristece, también ofreceríamos a la familia nuestras condolencias en los comentarios. Indudablemente publicaríamos numerosos mensajes sobre lo mucho que nos impactó la noticia de que alguien pueda perpetrar un acto tan horripilante. Por supuesto, todo esto hablando hipotéticamente. El remordimiento de un viajero en el tiempo. Soy un viajero del tiempo. Más bien, lo era. Verás, era capaz de viajar en el tiempo de cualquier forma en la que quisiese, pasado o futuro. Creo que un científico con una gran mente, al ser la única persona de mi época, sin ánimos de alardear, que descubrió el viaje en el tiempo. Digo que es lo que creo, porque realmente no recuerdo mi pasado. Cuando adquirí esta habilidad, lo único que recuerdo fue la euforia. Mi visión destelló con colores que nunca había visto antes, mi cuerpo se disipó en millones de partículas diminutas. Y, de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿no? La situación es que, cada vez que viajo en el tiempo, a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje en el tiempo, olvidé prácticamente todo. Desde entonces, he sido precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de que olvide algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás, olvidé el color de mi cabello, solo para recordarlo inmediatamente después de haber visto mi reflejo en un espejo. Pero se puso mucho peor, dado que una vez olvidé cómo respirar, forzando a mi propio cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. El 18 de junio de 9214, hubo científicos que desarrollaron, con la ayuda de supercomputadoras avanzadas, un prototipo.
Era una invención capaz de prever posibles incidentes futuros. Las mentes de este milenio por fin son capaces de ver el maldito futuro. Permaneció activo por 3 años, haciendo sus predicciones, imágenes acertadas del futuro. Pero, en 9217, dejó de continuar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizaron que ese sería el fin de la existencia, el opuesto completo al Big Bang. Los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Yo quería saber más. Siendo un viajero en el tiempo, gozaba de información que nadie más tenía. La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la Tierra, oscura y deteriorada, meses antes de la última fecha. Decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado y quedar plasmado en los libros. Lo intenté. Y vaya, cómo me arrepiento. Estaba temblando, mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó. El terror me aprisionó. No fue por el hombre alto con la sonrisa inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. No fue porque los gritos ensordecedores que agredían mis oídos no se parecían a los de un humano. No fue porque acaba de descubrir el infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo. El paseo de Diana. Diana ni siquiera podía reconocerse a sí misma. Tenía la piel completamente pálida y había perdido el control sobre los músculos del rostro. Se acercó a la tienda de souvenirs, de donde tomó una gorra y unas llamativas gafas de sol. Le resultó imposible no observar su nueva imagen en el espejo del lugar. Mientras tanto, el dependiente pegó un salto olímpico por encima del mostrador y salió como alma que lleva el diablo hacia las calles de San Diego. Mientras Diana recorría aquel parque, las aterrorizadas madres tomaban a sus hijos pequeños y huían a toda prisa. Recordó que a las personas les agradan las sonrisas e intentó dibujar una en su rostro. Sin embargo, sus labios colgaban completamente entregados a la gravedad y la sangre de la nariz empezaba a inundar sus dientes. 2 patrullas de policía rechinaron las llantas en una esquina, el estridente sonido de las sirenas, puertas abriéndose y las temblorosas armas de los oficiales apuntando justo a ella. Entonces, observó a David salir de la parte posterior de una de las patrullas. David era un viejo amigo que la conocía desde que era una pequeña. Ella lo saludó como tantas otras veces, pero en esta ocasión no le devolvió el saludo. No pudo, pues intentaba convencer a los oficiales de que bajaran sus armas. Lo que parecía bastante irónico, pues David portaba su propio rifle. En ese momento, Diana se percató de que estaba en serios problemas. Consideró que probablemente tenía que ver con el charco de sangre que se formó sobre el pavimento, justo frente a sus pies. Parcialmente mutilada, aquella mujer gorgoteaba suavemente un líquido rojo por la boca, dejando un grueso rastro de sangre mientras intentaba arrastrarse para salvar su vida. Le arrancaron ambos ojos y el brazo izquierdo. Sabiendo que había tomado algo que no debía, Diana se arrastró hacia la mujer. Se quitó la gorra y las gafas de sol para proceder a arrancar de su propia cara el rostro de aquella mujer agonizante. «Debemos neutralizarla», gritó uno de los oficiales. «Por favor, aguarden, tengo un dardo tranquilizante», suplicó David. «No tenemos tiempo para esas cosas». Diana tomó el rostro de la mujer e intentó pegarlo al cráneo de su dueña. Sin embargo, la piel ya empezaba a enrollarse en los bordes como la piel de cerdo cuando se expone al sol. Las cosas no tendrían que haber terminado así. Diana solo quería un poco de diversión. Estaba harta de la misma rutina diaria y de observar a la gente desde lejos. El sonido de las sirenas fue superado por 6 detonaciones. Se tambaleó hacia el recinto de donde había escapado y, con un último esfuerzo, saltó el muro. Cayó directamente en el foso y se recostó boca arriba mientras la luz del sol me acariciaba su verdadero rostro grisáceo. Todos los otros chimpancés del zoológico se acercaron a verla. Al menos, Diana moriría acompañada de su familia. Mi esposo tiene un doble malvado. Yo soy el verdadero, me gritó el hombre que podría ser Matías. No, yo soy el verdadero. El hombre al que juraste fidelidad frente al altar, exclamó el otro que también podría ser Matías. Los observé con detenimiento mientras les apuntaba con la escopeta.
En el mundo entero no se hablaba sobre otra cosa que no fuera la aparición de estos dobles, aunque nunca creímos que nos pasaría a nosotros. Matías insistió en que aprendiera a usar la escopeta, a sabiendas del odio tan grande que tengo por las armas. Mientras los veía, me percaté que ambos tenían la misma ropa, el mismo corte de pelo y hasta el ridículo corbatín que tantas veces le dije que tirara a la basura. Los mismos ojos, llenos de desprecio. El mismo tono de voz, molesto porque tardaba demasiado en decidir. Respiré profundo y sujeté la escopeta con fuerza. Maldición, Sandra. ¿Acaso no puedes distinguir a tu esposo de uno falso? Gritó el primer Matías. Parecía que el segundo también gritaría, pero entonces me habló con una voz suave que no escuchaba desde hacía años. Jamás te volveré a pedir que me prepares albóndigas de carne. Sé lo mucho que las odias. Y te prometo que nunca más volveré a compararte con mi madre. No es justo para ti. Me disculparé con Arturo por correrlo de la casa después de salir del closet. Intentaré ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre. Por favor, no me dispares. Imbécil. Gritó el primer Matías lleno de felicidad. Me habían dicho que los dobles eran débiles, pero no pensé que tanto. Ni siquiera tienes valor, y ahora Sandra sabe quién de nosotros es el verdadero. Asentí lentamente con la cabeza mientras parpadeaba por los nervios. Así es. Ya sé cuál de ustedes es mi verdadero esposo. Y entonces disparé. El doble se estremeció con el escopetazo, estaba convencido de que sería él quien recibiría la lluvia de perdigones. Miró hacia el otro lado y entonces soltó un profundo suspiro. Se levantó y me miró con preocupación mientras dejaba la escopeta en el suelo. Se aproximó y puso sus manos en mis hombros. Y con aquella voz que tantas veces anhelé escuchar preguntó: ¿estás bien? Temblando por lo que acababa de hacer, asentí nuevamente. Entonces lo miré y le dije: te reportaré si me mentiste sobre los cambios que prometiste hacer. No creo que sea la única en cometer el error de disparar al equivocado. El doble de Matías negó con la cabeza y me sonrió con ternura. No, claro que no. Es arriesgado, pero resulta mucho más fácil para nosotros convertirnos en esa versión que la persona no echa de menos. Y siempre podemos justificar el cambio por la forma diferente de ver la vida tras una experiencia tan traumática. Se quitó el corbatín y lo miró con desagrado, entonces lo arrojó al bote de basura. Hasta ahora nadie ha puesto queja. Mi tío Roberto. Cuando tenía 10 años de edad, mi tío Roberto falleció en un trágico accidente automovilístico. Me encontraba en el auto junto a él, acompañado también de mi tía Emilia, mientras nos dirigíamos al hospital. Lo siento. Fueron las últimas palabras de mi tío. Mamá murió durante el parto y mi padre se quitó la vida poco después. Sería su hermano, mi tío Roberto, quien me criaría desde que nací. A los 8 años me involucré en mi primera pelea. Ya sabes, las típicas tonterías que uno hace en la escuela. No recuerdo el motivo, pero sí el dolor que me dejó aquel enfrentamiento. El dolor de un fuerte golpe en el estómago que provocó que el moretón que me había hecho un día antes se hiciera aún más grande. A los 7 años de edad sufrí mi primera fractura. Una vez más, los recuerdos no son muy claros. Lo único sobre lo que tengo memoria es de un inmenso dolor y después todo se volvió negro. Desperté en el hospital con un yeso en mi brazo y mi tío Roberto observándome con las manos temblorosas. ¿Qué pasó?, pregunté mientras intentaba sentarme en la cama. En ese momento, la cortina de plástico se abrió de golpe y apareció una afable enfermera. Entonces, ¿cómo estamos por aquí? Parece que te caíste por las escaleras, tienes varios moretones, al menos aterrizaste bien. Bromeó y me guiñó un ojo, logrando que esbozara una pequeña sonrisa. Estoy bien. Mentí. Es un niño fuerte, ¿verdad, Daniel?, comentó mi tío, dándome un leve golpecito en la espalda. Es un poco torpe. En ese momento, solo podía pensar en lo cobarde que era. Solo me tomó 6 años de vida aprender mi primera lección importante sobre las mentiras. Fue en mi cumpleaños. Mi tío estaba sentado en el suelo de mi habitación, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas, frotándolas nerviosamente debido a la creciente ansiedad.
Muy bien, Daniel, quiero que pongas atención, abajo están tus amigos y sus padres, probablemente te pregunten sobre tus moretones, y quiero que les mientas. ¿Entiendes? Quiero que digas que estabas jugando en el jardín y te caíste, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Incluso a esa edad, sabía que él quería que mintiera para protegerse a sí mismo. Asentí con la cabeza. Quiero escuchar que me lo prometes. Lo miré fijamente sin decirle una palabra. Por favor, Daniel, sabes lo que podría pasarte si no lo haces. Lo prometo. Cobarde. A los 5 años, asimilé lo triste y dolorosa que sería mi vida. Daniel. Gritó mi tío. Baja, por favor. Gritó con voz trébula. Doblaba una esquina cuando recibí el primer golpe, directo y certero, seguido de una risa siniestra y malévola. Mi tía Emilia, visiblemente alcoholizada, me dio un derechazo en la cara mientras mi tío Roberto sollozaba en cuclillas en una esquina como el cobarde que era. Cuando tenía 10 años de edad, mi tío Roberto murió en un accidente automovilístico. Lo siento. Fueron las últimas palabras que me dijo. Por favor, no me dejes con ella. Fueron mis últimas palabras para él. 500 palabras. Oye, tú. Sí, tú. Hagamos un trato. Si accedes a escuchar lo que tengo que decir, te avisaré de algo que te afecta directamente. No te preocupes, prometo ser breve. Solo me han dado 500 palabras, así que no me puedo extender tanto. ¿Sigues conmigo? Genial. Antes que nada, tienes que saber que estoy muerto. No, en serio, lo estoy. Bien, no me creas. De hecho, prefiero que no lo hagas. Pero sígueme la corriente por un momento y usa tu imaginación, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando morí, me dieron 2 opciones. La primera era simple. Continuar con sea lo que sea que yacía adelante, dejando el mundo atrás. Esta era la opción útil, a pesar de que no te dicen qué es lo que sigue. La segunda opción era más complicada, así que te dan más detalles. Básicamente, funciona de esta manera. Se me otorgaría cierta cantidad de influencia para que la gastara como me pareciera más adecuado a lo largo de la vida de un ser querido. Podría susurrar en su oído, dándole pequeños empujones y destellos de intuición. Como al ver en una línea de tiempo, se me permitiría contemplar toda la existencia de la vida de mi ser querido, conocer todas sus posibilidades más radiantes y oscuras. Luego podría invertir mi influencia ya sea para incrementar sus bendiciones, o para ayudar a que evitara tragedias devastadoras. Sí, sería un ángel guardián. Buena chamba, ¿no? Pues, hay una trampa, por supuesto. Dado que el amor siempre requiere sacrificio, si decides convertirte en un guardián, tu vida anterior será borrada. Eliminada. Aniquilada. No solo serás olvidado, nunca habrás existido. Aparentemente, esto se hace para evitar el problema de crear dinastías de personas suertudas con ventajas injustas, pues incluso tus hijos habrán nacido de padres diferentes. Pero, ¿y qué? ¿Ya estás muerto, no? Bueno, parece que muy pocas almas pueden lidiar con la idea de ser eliminadas. La mayoría de nosotros quiere creer que nuestras vidas importaron, incluso si solo fue así para nuestros seres queridos. Mierda, incluso si tu vida fue principalmente una lucha, al menos puede decir que fue tu lucha. Decidir convertirte en guardián significa que nada de lo que llegaste a lograr, aprender o soportar habrá importado. Sí. Cualquiera que diga que es un sacrificio fácil, es un idiota. Pero tú, estoy seguro de que puedes imaginarte la cantidad extraordinaria de amor que se requiere para convertirte en guardián. Solo imagínatelo, borrar todo lo que fuiste alguna vez por una persona que nunca te conoció. Alguien que es un completo desconocido. Ahora imagínate a un guardián que haya sacrificado tanto, y que luego revisa tu futuro para encontrar tu experiencia más oscura, esa que te lanzará a un agujero de dolor y desesperación infinitos. Imagina que ha gastado todo su inventario de influencia menos 500 palabras, solo para susurrar urgentemente una advertencia útil en tu oído. ¿Puedes imaginarte eso? Bien, entonces quizá puedas imaginar cuánto te odié. Mi susurro útil en tu oído. Buena suerte mañana. La punzada aún dolía. Quédate cerca de mí, Yanli. Dije, haciendo mi mejor esfuerzo para mantener mi voz en calma. Los ecos suaves rebotaban alrededor de la caverna masiva. Mi guadaña estaba lista para la batalla, centelleando con la sangre de los demonios caídos.
Ya casi estábamos en las puertas. Yanni asintió. El viaje había sido agobiante para ella. Mentalmente, no era una chica muy fuerte. Por favor. Dijo débilmente, casi susurrando. Protégeme. Justo tiempo, un escorpión rojo gigantesco brotó desde la tierra, y su aguijón se estrelló directamente en donde Yanni hubiera estado si no la hubiera apartado del camino. ¡Corre! Le grité y enfrenté al demonio. Mi guadaña destellaba mientras giraba por el aire, siseando siempre que encontraba una grieta en la coraza de la bestia. Desde el rabillo del ojo, vi que Yanni estaba corriendo ciegamente lejos de nosotros. Las puertas se encontraban a solo unos cientos de metros de distancia. Una conclusión bienvenida al final de una odisea de 30 días. Cercené una tenaza, ignorando el chillido del monstruo, y apresurándome hacia Yanni. Ya casi estamos ahí. Me gritó, entre lágrimas, entre risas. La mayoría de ellos acaban así al final, indecisos entre aceptar su destino y luchar por su destino. Siempre he admirado esto en los mortales. Con una vida tan corta, solo pueden luchar por su destino. Nosotros hemos conocido existencias más largas que el tiempo, finales en donde los comienzos aún no han empezado. No hay destino para nosotros. Ahora estábamos a 20 segundos de la puerta. 15. Dije. Una presión enorme me embistió desde atrás y fui fijado contra la pared de la caverna. Haciendo muecas, me sostuve de una roca, tratando de resistir el jalón del escorpión. Ayúdame. Le supliqué a Yanni, quien se había congelado por la impresión. Mi guadaña, la cual había caído a sus pies, capturaba cada rasgo de temor en sus ojos. Corta su pinza. Ahora el escorpión estaba posicionado para punzarme. El asesinato era evidente en sus ojos. Con un aguijón de ese tamaño, ni siquiera necesitaba veneno. Si bien yo era la parca, las heridas seguían siendo heridas. Yanni me dio un último vistazo y luego dijo la única cosa que siempre me ha acechado, sin importar cuántas veces la escuche. Lo siento. Gracias. Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas aperladas, hacia el ángel que la llamaba urgentemente desde ahí. La presión alrededor de mi abdomen se liberó cuando ella llegó, sin siquiera voltearse para mirar al único ser que la había protegido a lo largo de su viaje. Levanté la guadaña y suspiré, observando cómo las puertas se cerraban y se encadenaban, sangrando rojo lentamente. Reconocí los gritos de Yanni. Reconocí los gritos de todas las otras personas que me habían abandonado ante el escorpión, el cual ya había regenerado sus miembros perdidos y me estaba escoltando felizmente hacia la entrada. Cuando un final feliz está a la vista, muy pocos se arriesgarían a sí mismos para salvar a otro. Egoístas. Egoístas, todos y cada uno de vosotros. Dones y maldiciones. Todos tenemos dones, y a veces son maldiciones. Fue en el último año. Justo había terminado la práctica de bádminton y estaba en el vestuario, cuando entró Steven, un atleta dotado, esquiador calificado para las Olimpiadas y quarterback estrella del equipo de fútbol americano de nuestra escuela. Fue raro que Steven se sentara junto a mí luego de la práctica de fútbol. Yo era un adolescente inseguro, apodado Larguirucho afectuosamente, y no era nadie con quien él hablaría. Larguirucho, ¿cierto? Steven sonríe y el pánico se enciende en mi alma. Hola, Steven. Mantengo la calma, pero veo sombras acechando por el rabillo del ojo. No sería capaz de predecir el desastre inminente que estaba por venir, pero huirían tan rápido como las viera. Doy un respiro profundo. ¿Cómo estuvo la práctica? Estuvo bien. Comienza a cambiarse. ¿Por qué no probaste estar en el equipo de fútbol? Steven se saca la camiseta y se aleja de mí mientras el alquitrán se esparce por las grietas del suelo de mosaico. Me siento intimidado de que Steven me esté hablando, apenas puedo articular las palabras. Me perdí las pruebas. Tartamudeo lentamente. Serías un gran receptor. Steven se pone desodorante, ignorando el líquido negro que sale de su casillero, recubriéndolo de negro. Se acerca una luz en la distancia con palabras reconfortantes que solo yo puedo escuchar. Dile que es amado y apreciado. Habla tranquilamente una figura gaussiana borrosa. No, eso es embarazoso. Contrarresto desde mi cabeza. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Contesta severa y gentilmente. Todos dicen eso.
Respondo en silencio, nervioso. Hazlo ahora. La luz se va con un destello. Oye, larguirucho. Escupe Steven. Inténtalo para el equipo del año entrante, ¿está bien? Las sombras rectan por sus tobillos. ¿Alguna vez recibiste un obsequio y deseaste haber podido regresarlo? No estoy hablando de un regalo de cumpleaños que puede ser donado o intercambiado. Steven era un atleta dotado, yo no. Oye, Steven. Tengo el coraje de decir. Haré el intento. Bien. Su sonrisa se va, sus ojos pierden su brillo en tanto las sombras se aferran a él y no lo sueltan. Siento una culpa enorme dentro de mí y trato de justificar mi falta de acción para no haber dicho 2 palabras, te aprecio, y me acechará por muchos años. No hay nada que pudiera haber hecho luego de eso para cambiar la situación. Resulta que, 1 hora después, Steven yacería muerto junto a la escopeta de su padre, con una nota que diría: me hubiera gustado que alguien me apreciara por quien soy y no por mis logros. Él había estado padeciendo de depresión a medida que fue aquejado por la presión de los partidos, las expectativas de éxito y que se reconociera su don sin que nunca fuera apreciado. Desearía haber actuado sobre mi intuición y haber reconocido mi propio don, el don de la premonición, y ese día fue evidente que tanto el don de Steven como el mío eran paralelamente nuestras maldiciones. Juro alzar mi voz la próxima vez. Lo cual me recuerda, querido lector, te aprecio. Los tormentosos antojos del embarazo. Las primeras semanas del embarazo transcurrieron con normalidad. Conforme avanzaba la gestación, mi esposa se obsesionó con los antojos. A mitad de la noche me exigía un sándwich de plátano y chocolate, papas fritas o fresas con crema. Hasta ese momento los antojos eran normales, aunque empezaba a preocuparme un poco su intensidad. Cuando no le daba exactamente lo que se le antojaba, terminaba tirada en la cama retorciéndose como si experimentara un dolor físico. Acudimos al médico para una evaluación, pero no encontraron mayor problema. De hecho, el tratamiento parecía hasta obvio: darle todo lo que se le antojara. La situación empeoró a partir del 4.º mes, cuando esos antojos se volvieron muy extraños y específicos. Además, experimentaba un hambre tan intensa que se ponía histérica y empezaba a gritar hasta que la saciara. Eventualmente, esa mujer que esperaba a mi hijo me hizo la solicitud más extrema hasta ese momento: un ratón vivo. Creerás que estoy loco por acceder a cumplirle el antojo. Pero tendrías que estar en mis zapatos para entender por qué dije que sí. Tú no viste al amor de tu vida llorar como un animal maltratado, intentando zafarse de las ataduras y golpeando su cabeza contra la pared hasta casi desfallecer. No podía verla sufrir de esa forma. Su hambre no hacía más que crecer y yo me sentía un auténtico monstruo visitando las tiendas de mascotas buscando antojos cada vez más grandes. Únicamente lo hacía por amor. Cuando estaba por cumplir los 9 meses de embarazo, recuerdo haber pensado que la pesadilla estaba por terminar. Sin embargo, un día la encontré observando por la ventana a los niños del vecindario jugando en la calle. Se volvió hacia mí y con los ojos llenos de lágrimas y miseria, me externó su último antojo: un niño. Sí, un pequeño humano vivo. En sus ojos se notaba que la idea la aterrorizaba tanto como a mí, pero no podía evitarlo. Y cuando le dije que no, reaccionó como nunca antes. A los frenéticos arañazos le siguió el terrible rechinar de dientes y un frenético forcejeo. Entre sollozos, mi mujer aullaba como un animal salvaje. Destrozó aquella habitación con una fuerza sobrehumana mientras el hambre parecía consumirla por dentro. No fue sino gracias a un milagro que logré contenerla en la cama. Los antojos ya eran demasiado. Finalmente llamé a la policía con la clara intención de que la internaran en un hospital psiquiátrico. Por su propia seguridad y la de nuestro bebé. Sin embargo, mientras acompañaba a los oficiales hasta la puerta de la habitación, me percaté de que los llantos se detuvieron. De alguna forma, aquel silencio me resultaba mucho más espeluznante. Contuve el aliento mientras abría la puerta y exploraba aquella terrible oscuridad. Por Dios, susurré mientras se formaba un nudo en mi garganta. Mi esposa se fracturó las muñecas para zafarse de las ataduras. La encontré agachada, sin ropa y empapada de suciedad. Sus dedos no tenían uñas, pues las utilizó para desgarrarse el vientre. En ese momento se llevaba a la boca un pequeño trozo de carne. El último recuerdo que tengo de ella son sus ojos, desorbitados y enrojecidos por la sangre. Ojos de los que brotaban lágrimas que escurrían por sus mejillas mientras sollozaba. Lo siento mucho.
jadeó mientras masticaba una manita entre sus dientes. Es que tenía mucha hambre. Todos esperan un giro al final. Caminaban por el bosque fatigosamente. Henry Shears, un contador gordinflón semicalvo, ataviado en un traje gris arrugado. Y Dylan, quien imponía un rifle en la espalda de su acompañante. ¿Por qué haces esto?, preguntó Shears. Dinero, respondió Dylan. ¿Este es tu trabajo? En ocasiones. No tienes que hacerlo, argumentó Shears. Su voz se quebró. Lo sé. Quiero el dinero. Solo déjame ir. Te pagaré lo que quieras. No funcionaría, intervino él. Fastidiaría a quien me pagó. Quizá me mate. Aun si no lo hace, la próxima vez que ocupe dinero, ten por seguro que no me va a contratar. ¿Quién es? Alguien que conozco. ¿Por qué me quiere muerto? Porque otro sujeto le pagó para que fuera así. O alguna chica. No sé. No importa. La frondosidad del bosque se hacía más espesa, la luz se atenuaba. Conforme proseguían, el ritmo de Shears se ralentizaba. El de Dylan también. Tengo esposa, soltó Shears. 2 niños. Mi mamá tiene Alzheimer. Me necesitan. Ya sé de la esposa e hijos, aclaró Dylan. No de tu mamá. Una lástima, su enfermedad, pero no cambia nada. ¿Qué te hará cambiar de parecer?, suplicó Shears. Jesucristo, por favor. Lo que quieras. La decisión está tomada. No has muerto porque no te quiero arrastrar hasta la tumba que cabe. Por favor. Dylan suspiró. Mira, todos creen que voy a cambiar de parecer o equivocarme. Que alguien los salvará, como en alguna película. No será así. Ya hice esto antes. A la perfección, siempre. Estas películas no tienen giros, solo finales. Eres un pedazo de mierda. Lo sé. Espero que Dios te condene, exclamó Shears, y luego se detuvo. Habían llegado al agujero. La tierra excavada se apilaba a un lado. Nos condenó a todos, reiteró Dylan. De rodillas, le indicó. Shears se volteó para encararlo. Vete a la mierda. Dylan sonrió cálidamente y asintió. Luego apuntó su rifle. Shears se encogió, presionó sus ojos llorosos y evacuó un alarido cuando la melodía de Misión Imposible empezó a resonar desde el bolsillo de Dylan. Este sacó su teléfono. ¿Sí?, contestó. No, claro que estoy seguro. Pues, está bien. Dylan colgó la llamada. Vaya, no te lo vas a creer. ¿Qué? Es tu día de suerte. El sujeto o chica ya no te sigue queriendo muerto. ¿Me dejarás ir? No del todo. Primero te pondrás de cara contra el suelo y contarás hasta 1000 mientras me voy. Luego te puedes ir. ¿Está claro? ¿Sí?, gritó Shears, animado. Gracias. No dejes que te descubra espiando. Shears se acostó sobre la tierra con las lágrimas cayendo por sus mejillas. 1, 2, 3, 4, 5. Comenzó a escuchar que las pisadas de Dylan se desvanecían. 9, 10, 11, 12. Un disparo atronó. Dylan apreció la escena desde varios metros de distancia, para luego acercarse a la tumba. El cuerpo de Shears se había impulsado convenientemente hacia adentro, la mayor parte de su cabeza también. Disculpa el engaño, comentó Dylan, agarrando la pala. No quería que lo vieras venir. Bajo mi casa se oculta un macabro secreto. Bajo mi hogar yacía un macabro secreto. 27 cadáveres. Los descubrieron accidentalmente tras un terremoto que perturbó los cimientos, de lo contrario, dudo que hubieran sabido jamás de su existencia. Después que la tierra dejó de moverse, un hedor putrefacto emergió desde las profundidades impregnando toda la casa. En mi afán por descubrir el origen de aquella pestilencia, enfoqué mi linterna hacia la trampilla de acceso al sótano.
Entonces, vislumbré un brazo humano asomando entre la tierra. Sin siquiera pensarlo alerté a las autoridades, y así comenzó el caos en mi vida. Nada que se le pareciera se vio antes en nuestro pequeño pueblo, y los medios de comunicación se volvieron locos. Los investigadores lograron identificar algunos cadáveres y la prensa local los bautizó como los asesinatos del abecedario. Y es que, de manera peculiar, parecía que les quitaron la vida en orden alfabético, una por año, durante un lapso de 27 años. Todas las víctimas eran mujeres en sus últimos años de adolescencia o con máximo 27 años. La última a la que identificaron se llamaba Amanda Zárate, mientras que la primera llevaba por nombre Kenia Anzo. Evidentemente, mi esposa y yo nos convertimos en los principales sospechosos. Una vez que nos arrestaron procedieron a tomarnos muestras de nuestro ADN para comparar con las pruebas forenses halladas en el sótano durante las exhumaciones. Sin embargo, tenía la total certeza de que no encontrarían rastro alguno de mí o de mi esposa en ese lugar. Desde que nos mudamos a vivir a esa casa, jamás nos nació interés por explorar los cimientos de la propiedad. Por otro lado, sospechaba que hallarían una conexión entre mi persona y aquellos que yo sabía que eran los verdaderos asesinos, mis padres. Me habían heredado aquella propiedad tan solo unos meses antes. Unos auténticos monstruos, malvados y abusivos hasta más no poder. Su indeseable existencia terminó cuando perdieron el control de su vehículo y se estrellaron tras descender por un barranco. Cuando me llamaron para informarme de su muerte, lo primero que pasó por mi mente fue, por fin, maldita sea. Nunca fui más que un saco de boxeo para esas personas. En aquella maldita casa sufrí toda clase de gritos, golpes y vejaciones. Sin embargo, ante los vecinos debíamos conservar la fachada de familia perfecta, de hijo ejemplar. Todo era una farsa. Eran horribles, y por eso escapé a los 15 años. Me fui con la intención de no volver jamás. Realmente me sorprendió mucho cuando supe que me heredaron la casa. Creí que era su último acto de desprecio hacia mí cuando vi el estado de abandono en el que la dejaron. Al menos, la propiedad estaba libre de deudas, pero requería una buena inversión si deseaba venderla a un buen precio. Por eso decidí volver a vivir en ella. Y ahora, me doy cuenta de que mis padres no solo eran seres despreciables. Eran unos enfermos, malditos demonios sádicos. El ADN de ambos se localizó en el cuerpo de Amanda Zárate. La mataron juntos. Sin embargo, la revelación más devastadora para mi existencia fue que no lograron vincular mi ADN con el de ellos. No existía ningún tipo de consanguinidad. No era su hijo. Estaba francamente desconcertado hasta que los investigadores exhumaron los cadáveres más antiguos, separados de la fosa principal. Allí localizaron a una pareja joven cuyo ADN coincidía con el mío. Sus primeras víctimas. 100 años tarde, demasiado tarde. Demoró años para que los científicos desarrollaran la tecnología necesaria para viajar en el tiempo, pero finalmente sucedió. Entonces llegaron las primeras pruebas con humanos. Estaba nervioso, pues me convertiría en la primera persona en viajar por el tiempo. Tras despedirme de cada uno de mis amigos y sonreír para las cámaras, ingresé a la máquina del tiempo. Era una enorme cápsula gris abarrotada de cables y dispositivos, cada uno de los cuales tomó décadas de desarrollo. El objetivo de la misión era viajar exactamente 100 años en el futuro. Cerré los ojos mientras la compuerta se sellaba y la electricidad alimentaba cada parte del sistema. Cuando los abrí de nuevo, estaba en el mismísimo infierno. Una fina capa de ceniza lo cubría absolutamente todo en el futuro. En decenas de metros a la redonda no había más que cuerpos quemados y un insoportable olor a humo. Todo estaba en ruinas. En medio de aquel horror, intenté manipular los controles para regresar a mi época. Me sorprendió descubrir que también estaban chamuscados por la gigantesca cantidad de energía necesaria para viajar por el tiempo. Estaba desconsolado. Aparentemente, me salté un lapso apocalíptico y llegué a un mundo donde no quedaba nada. Lo peor es que no había forma de regresar y advertir a las personas de mi tiempo. ¿Qué podría hacer? Caminé por el lugar durante lo que parecieron semanas. Además de los escombros y cadáveres chamuscados, no encontré ningún otro indicio de lo que sucedió en ese lugar antes de mi llegada. Asumí que los daños fueron causados por el impacto de un meteorito o una llamarada solar, pero nada podía confirmarlo. Me obsesioné con encontrar una forma de regresar a casa. Y como también contribuí al desarrollo de la máquina, creí que podía repararla si lo intentaba.
Estaba tan desorientado que ni siquiera podía recordar el tiempo que llevaba en el futuro, cuánto dormí, o cuánto comí de las raciones de emergencia que, afortunadamente, empaqué para el viaje. Finalmente, después de mucho tiempo, logré que los controles dañados empezaran a dar señales de vida. Tan pronto como empezaron a parpadear, entré de nuevo a la máquina del tiempo. Prácticamente jadeando y con las manos temblorosas, escribí en aquel tablero cubierto de hollín mi destino. 100 años en el pasado, más 30 minutos. Si regresaba media hora antes de mi partida, podría advertirles a todos, incluyéndome a mí mismo, sobre lo que encontré en el futuro. Cerré los ojos mientras la compuerta se sellaba y la energía hacía lo suyo con la máquina. Cuando los abrí de nuevo, seguía en el infierno. Otro paisaje devastado por el fuego. Otra escena horrorosa. Pero, ¿cómo es que seguía en el fin del mundo si viajé con éxito al pasado? Analicé los cadáveres bajo la máquina y un profundo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cámaras. Sí, todo estaba en ruinas, pero las reconocí en medio de aquel desastre. Eran las cámaras que instaló la prensa para la cobertura del primer viaje por el tiempo. Dirigí mi atención a los controles en llamas de la máquina. Y entonces comprendí cuánta energía debía liberarse para hacer un salto de 100 años. La suficiente como para destruir un planeta. Al darme cuenta de que nunca podría volver a casa, incluso si lo intentaba, caí de rodillas y empecé a llorar, porque yo era el fin del mundo.